El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muy buen día, estimada dama. Sea bienvenida nuevamente a este canal. Hoy quiero compartir con usted una nueva reflexión sobre el pasaje de la Escritura que acaba de ver. Evidentemente, este es un pasaje muy especial porque vemos en él una faceta maravillosa del Señor Jesús, su ternura y entrega hacia unos niños. Ay, estimada dama, qué increíble es imaginar cómo Dios mismo compartió un momento con ellos, los bendijo y los ensalzó. Pero esta escena esconde otros tesoros que nos invitan a analizar la situación más profundamente. Como ya hemos visto en anteriores reflexiones, no debemos limitarnos a analizar la Escritura superficialmente, porque como en todo lo que hace y dice el Señor, siempre hay un trasfondo espiritual que debemos escudriñar para poder aprender y obedecer lo que el Señor nos está mostrando. Así que pasemos sin más dilación al desarrollo del tema. Recordemos la escena. Unos niños fueron traídos a la presencia del Señor para que Él los tocase y los bendijera. Pero los discípulos los reprendieron. Ante esta situación, recordemos lo que el Señor les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Ante estas palabras podemos inferir que el Señor no se está refiriendo a la edad de la persona, así como tampoco se refiere a que el adulto tenga que infantilizarse para acceder a Él. Es pura lógica. Cuando el Señor dice a los que son como niños, se refiere al carácter que tiene que tener la persona que quiera venir a Él. El carácter que se toma ante el Señor es una decisión completamente personal, en ejercicio del libre albedrío, pero es el Señor quien manda cómo debemos acercarnos a Él. Y si el Señor dice que el reino de Dios pertenece a los que son como niños, entonces nos toca preguntarnos, ¿qué es ser como un niño para el Señor? Veamos dos puntos que nos permiten inferir cómo es un niño espiritualmente hablando.
Primero, los niños son inocentes y hasta cierta edad no conocen el pecado. Esto confirma la afirmación de que el ser como niños es un requisito espiritual y no de edad de la persona. Lógicamente, estimada dama, a partir de la adolescencia usted ya no es inocente ante los ojos de Dios, por muy moral que usted se considere. Usted ya ha cometido pecados y por lo tanto, si usted aún no se ha convertido, usted no puede ser parte del reino de Dios. Y no solo eso, su situación espiritual es grave, pues la ira y la justicia de Dios pesa sobre su cabeza por causa de sus pecados. Así que si usted muere con sus pecados sin perdonar, usted irá directamente a juicio y a la condena eterna. En otras palabras, sin correcta conversión, usted está condenada y se dirige directamente a la cárcel eterna. ¿Se da cuenta de la gravedad de su situación? Pasemos a reflexionar sobre el segundo punto a destacar. Recordemos que en los tiempos del Señor Jesús, los judíos creían que la salvación se obtenía gracias al cumplimiento escrupuloso y religioso de la ley. Es decir, ellos creían que alcanzarían la salvación y que agradaban a Dios gracias a sus obras. Es por esta razón que en aquel entonces los niños eran considerados seres inferiores, pues no entendían la ley y por lo tanto no podían obedecerla ni podían agradar a Dios. Esto nos explica el por qué los discípulos vieron la llegada de los niños no con ojos de misericordia, sino más bien como una molestia, muy probablemente por su inmadurez espiritual y sus aún erradas y arraigadas costumbres judías. Pero como el Señor es maestro de maestros, aprovechó la ocasión para redirigir el tema, darles una lección espiritual y tener un gesto revolucionario e impactante para la sociedad de su tiempo. Y ensalzó a quienes la sociedad consideraba inferiores, unos niños. Y no solo eso, los declaró dignos de pertenecer al reino de Dios. ¿Y qué hicieron esos niños para merecer el reino de Dios? Yo le respondo, estimada dama, no hicieron absolutamente nada. Así es, por increíble que le parezca este razonamiento, fíjese que el Señor utiliza la figura de un niño, pues éste no tiene que hacer algo para recibir su alimento ni su vestimenta. Y como vemos en la afirmación del Señor, tampoco lo necesita para pertenecer al reino de Dios. Todo lo recibe como regalo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que así como un niño recibe todo sin hacer algo para ganárselo, incluso su salvación, de la misma manera, estimada dama, la salvación que Él nos ofrece se recibe por pura gracia, y no gracias al esfuerzo personal, ni obra alguna por parte del pecador. Ahora, estimada dama, tomando como base este pasaje, la invito entonces a reflexionar sobre lo que usted está haciendo para poder ser parte del reino de Dios. Si su respuesta es, voy a misa todos los domingos, o rezo todos los días, o quizás le pido perdón a Dios cada vez que peco, o estoy haciendo obras buenas lo mejor que puedo, o quizás también ya me bautizaron en mi niñez. Todo esto y más. Entonces, compare todo eso con lo que afirma el Señor y dése cuenta que nada de eso corresponde a la salvación por gracia. Usted no está siendo como los niños. La salvación de su alma y su acceso al reino de Dios no necesita de sus esfuerzos personales. El plan de salvación ya se ejecutó sobre el Señor Jesús en la cruz. Todo lo que usted pretenda añadir no solo es inútil, sino que es una ofensa al Señor, pues la obra de justicia que se ejecutó sobre Él es perfecta y ni usted, ni yo, ni nadie participa de su gloria.
ni puede añadir nada a la obra ya terminada y perfecta de Cristo. Ahora que hemos visto que la creencia del pecador respecto al mérito por el esfuerzo personal es incompatible con la salvación por gracia, resumamos la situación de todo aquel que aún no se ha convertido por medio del verdadero evangelio. Primero, la persona está en estado de condena. Y segundo, la única solución a esta situación es recibir la salvación por medio de las dos condiciones del verdadero evangelio. ¿Y en qué consiste el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es la buena noticia que el Señor ofrece como única solución a la situación de condena personal del pecador. Para recibir el evangelio, usted solo tiene que obedecer los dos mandatos que el Señor mismo pone en Marcos 1:15. Primero, arrepentimiento y segundo, fe en el evangelio. Veamos estas dos condiciones de forma detallada. Primera condición. ¿Qué es arrepentirse? Bíblicamente hablando, arrepentirse significa que usted debe reconocer concretamente los pecados cometidos en su vida pasada. Por obvias razones, usted no podrá recordarlos todos por falta de memoria y tiempo, pero Dios le tomará los que recuerde como si hubiera reconocido todos. Luego de reconocerlos, usted debe abandonar o dejar de cometer los pecados del presente. Esto sería el correcto arrepentimiento: reconocer y abandonar. Asimismo, estimada dama, le pido darse cuenta del carácter jurídico de la condición del arrepentimiento. Fíjese en estos términos. Usted debe reconocer sus infracciones a la ley de Dios o pecados. Usted debe reconocerse culpable ante el juez. Usted es merecedora de la condena eterna, de la justicia e ira divinas como consecuencia de sus injusticias. Como usted puede apreciar, todos estos términos son de carácter jurídico, los mismos que se utilizan en una sala de justicia. El carácter jurídico del Evangelio nos lo ha revelado el Dios jurídico a través de toda la Escritura, que son leyes jurídicas. Por lo tanto, debemos entenderlo de esa manera y valorar la gravedad de la situación jurídica espiritual en estos términos, estimado oyente. Pasemos a la segunda condición, que es tener fe en el Evangelio. La fe bíblica para salvación tiene dos elementos. El primer elemento es la razón. Quiere decir que usted debe razonar o entender el Evangelio. La fe tiene que estar sustentada en la razón. Sin la razón, su fe es falsa. ¿Y qué le dice su razón con respecto a su situación espiritual? La razón le permite darse cuenta que estando completamente condenada a causa de sus injusticias, la justicia y la ira de Dios la destruirán. Y por otro lado, Dios jamás la declarará inocente siendo usted culpable, por mucho que usted se muestre arrepentida. El solo arrepentimiento no salva, estimado oyente. Es por ello que usted necesita un salvador jurídico. El Señor hizo la vida pura y perfecta que ni usted ni yo podríamos hacer. Y siendo inocente, se presentó como nuestro sustituto jurídico en la cruz, para allí recibir la justicia divina, ejecutada por los jueces, su Padre ejecutor y el Espíritu Santo testigo. Esta fue una decisión tomada en consejo eterno por parte del Trino Dios, para poder darnos la oportunidad de salvación jurídica a usted y a mí. El segundo elemento de la fe es la apropiación. Esto significa que además de razonar la buena noticia, usted ahora debe hacer suya la justicia satisfecha sobre el Señor Jesús en la cruz. Haga suya esa justicia. Si usted obedece las dos condiciones o mandatos puestos por el Señor Jesús en Marcos 1:15, arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio de la justicia,
entonces usted será declarada salva, justa y reconciliada con Dios. Es por esto, estimada dama, que le invito encarecidamente a obedecer lo más pronto posible los 2 mandatos del Evangelio jurídico del Señor, que Él concibió para usted y que significó el dolor indescriptible del desgarro de la familia divina, el juez Padre y el Espíritu Santo, matando al Hijo inocente, para darnos una oportunidad de salvación a usted y a mí. Le ruego por favor que reciba este mensaje con la confianza de un niño, pues no hay nada más perfecto que la obra de justicia satisfecha sobre el Señor Jesús en la cruz. La salvación se recibe por medio de la fe y no hay absolutamente nada que añadirle, pues proviene de Dios mismo. Recibe este mensaje con la sorpresa sincera y entusiasta de un niño que recibe un precioso regalo. Así usted también recibe este mensaje, aunque muy probablemente sea la primera vez que usted escucha este concepto del verdadero evangelio jurídico, con sus 2 condiciones jurídicas y el carácter jurídico que posee. Su vida será salva para siempre si recibe este precioso evangelio. No lo postergue y hoy mismo obedezca estos 2 mandatos. De ello depende el destino de su alma en la eternidad. Y hasta aquí llega mi reflexión por el día de hoy, estimada dama. Le agradezco sinceramente su visita. Reciba un saludo cordial desde Francia.